RPP, en la rotativa del aire. Decíamos, el jefe de Estado ha hablado de la ampliación de muestras que se han realizado en nuestro país. Habló de la cantidad, 87.116 que se han tomado, ¿no? 20.000 se habían tomado hace una semana. Se ha triplicado prácticamente o cuadruplicado el número de muestras, lo que también nos da una idea mucho más clara de el caso de positivos que tenemos en el Perú, que llegan casi a 10.000, estamos hablando de 9.784. Lo que ha dicho el presidente es que hay una tendencia a la baja, según ha señalado, aunque también ha señalado que no se puede cantar victoria. Había antes un incremento diario del 22% de hospitalizados, que es donde él mide que habría una inflexión en ese sentido, y hasta ayer había bajado este 22% a 14%, ¿no? Y UCI, que también ese es una de los objetivos, que era tener el número suficiente de camas UCI y los productos de asistencia como ventilación mecánica, dice que hay en este momento 143 y que había bajado un 14% desde que comenzó todo. Ahora, lo que ha dicho es que ahora hay que acotar en lugares geográficos la mayor cantidad de contagios, y ahí es donde va a venir también la mano dura, porque hay que no solamente explicarle a esa minoría, que depende de esa minoría que está desobedeciendo, que los contagios se multipliquen. Pero hay otro tema que tiene también que ver con estos productos que son necesarios hoy de primer valor en el mundo entero. Estamos en contacto con Mauricio Bustamante, ha sido viceministro de Salud de Colombia, alto consejero OPS y OMS y asesor de salud del gobierno peruano. Le damos la bienvenida. Primero, para evaluar lo dicho hoy día por el presidente Vizcarra, no sé si ha tenido oportunidad de escucharlo, pero había como una pequeña luz al final del túnel cuando se había hablado de que estas semanas eran las más difíciles. Doctor Bustamante. Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Hago apenas una pequeña claridad. Yo Sí. Lo que he sido es secretario ejecutivo del Organismo Andino de Salud. Correcto. Que es el Convenio Hipólito Unanue. Pero sí, Mónica, escuché con mucha atención al presidente y me parece que es muy relevante el aumento de las pruebas en el Perú. Me parece que toma la delantera el Perú en la región en ese sentido, y con lo que se ha hecho en estos últimos 7 días, me parece que le comienza a generar información al Ministerio de Salud y adicionalmente le genera información para lo que hablamos la vez pasada de una adecuada articulación con los mandatarios locales. Imagínense que, por ejemplo, el alcalde de Lima, donde está cerca del 70% de los casos, que además ha sido muy relevante su labor, uno lo ha visto ahí al frente de la batalla con los habitantes de calle, en los mercados, etcétera. A mí me parece que eso le va a permitir al ministerio, articulado con las DIRIS y obviamente con la municipalidad y las alcaldías municipales, Claro, intervenir los distritos de manera específica para, ¿no?, detectar, claro, y eso le permite ir focalizando las acciones para ser más estrictos en el aislamiento y detectar las zonas rojas de propagación del virus. eso es sumamente importante. Creo que esa va a ser ya la tercera etapa, digamos, de esta estrategia, porque sí queda muy claro que hay zonas en Lima y en el resto del país donde hay aglomeraciones que pueden generar este problema, y lo que podría hacerse es, para evitar el colapso mayor de la economía, cerrar por sectores y en esas zonas rojas actuar directamente. Pero hay otro tema, doctor Bustamante, que es preocupante, ¿no? Se ha hablado mucho de la emergencia sanitaria, que obviamente se ha expandido en el mundo, y hay productos como mascarillas, respiradores, ventiladores, que son bienes escasos y muy codiciados. Incluso por ejemplo, si en América Latina se quiere enviar un avión a China para recoger insumos, hay rutas posibles, ¿cómo puede hacerlo? ¿Eso está pasando o no? ¿O tenemos que buscar
alternativas dentro del mismo continente, alternativas conjuntas, ¿no? Mónica, pues obviamente frente a una circunstancia como la crisis actual, los países tienen que emplear grandes esfuerzos para tratar de resolver de acuerdo a la lectura que cada país hace. Pero eso no está de más que precisamente en un momento como este es necesario al mismo tiempo construir estrategias conjuntas. Es perfectamente posible. Mire, Mónica, déjeme comentarle. Ha habido experiencias anteriores, obviamente en otras condiciones, no de crisis, sí, claro, pero que han dado resultados importantes y que es bueno tenerlas presentes. Mire, en el 2003, en pleno crecimiento del VIH en el mundo, y cuando los costos de los antirretrovirales aún eran elevados, sí, los sistemas de salud enfrentaban el desafío de mejorar el acceso a los tratamientos. Y en ese contexto, yo recuerdo muy bien porque en ese momento era secretario ejecutivo del Organismo Andino de Salud, los ministros de los países de la Comunidad Andina, de Mercosur, a excepción de Brasil, incluso se sumó México, 10 países se sumaron, y con apoyo institucional de la Organización Panamericana de la Salud, la Secretaría General de la Comunidad Andina y el Organismo Andino, se logró una negociación conjunta de precios de los antirretrovirales de primera línea y compromisos por parte de los países acerca de volúmenes y compras por cada uno de ellos. Pero eso, en algún momento el presidente Vizcarra dijo que se había reunido virtualmente con los presidentes y que se había conversado eventualmente de hacer compras conjuntas, pero no volvió a hablar del tema. Me permite, doctor Bustamante, tenemos que ir a una pausa, pero sí me gustaría desarrollar ese asunto porque podía ser un enfoque distinto, ya que esta pandemia o esta epidemia y esta necesidad de productos no se termina mañana de ninguna manera, que probablemente sea una cosa de petición continua. Vamos a la pausa y regresamos. Son las 2:35 en todo el país. Le agradecemos a Mauricio Bustamante, consultor internacional en salud, que nos haya esperado estos minutos. Y la pregunta era la siguiente, o la reflexión. Teniendo en cuenta que Francia, por ejemplo, se habla de la guerra de las mascarillas, la pandemia ha hecho tambalear muchísimos aspectos de la economía, pero también es verdad que los grandes países productores de estos elementos que hoy no son elementos, digamos, son elementos esenciales, que eso es lo que hay que señalar, lo que ahora están haciendo es que están prohibiendo importaciones y no están vendiendo a otros países o a los países pequeños. Entonces, la posibilidad, doctor Bustamante, es que desde América Latina salga una decisión de ver o comprar en conjunto o también fabricar algunas alternativas, ¿no? Pues Mónica, yo creo que pone usted un tema muy interesante. La crisis es global, debería de haber una respuesta global a la crisis, y la reacción es diferente. Los países se ven en la obligación de cerrar fronteras y mirar hacia adentro. Aún así, y sé que para eso los líderes de los gobiernos tienen que hacer grandes esfuerzos y concentrarse en resolver la situación de cada país. Pero creo que hay que andar en ambas velocidades, resolver el tema interno, pero al mismo tiempo dimensionar las estrategias conjuntas que pueden llegar a suceder. Te mencionaba algunos eventos conjuntos que se han realizado y que han generado resultados muy buenos. Claro. Ahora, eso se hizo en unas condiciones donde la oferta y la demanda estaba en otra condición. Así es. En las actuales circunstancias la demanda es alta y frente a la oferta se puede estar en desventaja. Sin embargo, creería que esa circunstancia de crisis obliga a los países a buscar nuevas dimensiones y nuevas estrategias.
pensaría que no solamente hay necesidad de ello, sino que hay oportunidades. Por ejemplo, revisando la convocatoria que anualmente hace el Banco Interamericano de Desarrollo a través de un fondo de financiamiento no reembolsable. Fíjese que hay incluso fuentes. El BID tiene una fuente que se llama bienes públicos regionales. Correcto. Son recursos para proyectos multipaís, que son fondos no reembolsables, es decir, prácticamente son donaciones. Y que al final he estado revisando la convocatoria que vence el próximo 15 de mayo. Es una buena oportunidad, digamos, para ponerse las pilas. Claro, el BID tuvo una decisión muy interesante hace unos días que cambió la esencia de la convocatoria para darle especial énfasis a los proyectos COVID que van a ser una prioridad. Ahí, por ejemplo, no solamente hay la posibilidad de construir escenarios conjuntos, sino que hay fuentes de recursos no reembolsables que quizás vale la pena que los países, además de solicitarlos en empréstitos que se requieran, puedan de manera complementaria acceder a esos recursos. Y esos recursos permitirían seguramente adelantar procesos de compras conjuntas como las que tú estás mencionando. Claro, es una buena vía. Además, la oportunidad se da porque evidentemente la demanda es la misma en todos los países y se puede generar el objetivo y la posibilidad de esta convocatoria que, como usted señala, ahora está centrada en recursos para el tema COVID-19. Como siempre, le agradezco. Sí, dígame. Mónica, mire, cuando uno une esfuerzos en términos de volúmenes, las posibilidades de mejorar los accesos en los procesos de negociación mejoran para los países. Sí, se optimiza. Mire que cuando se hizo esa negociación de antirretrovirales, hubo enormes ahorros para los países. Incluso México en algún momento registró que con los recursos que se había ahorrado en el proceso de compras, logró redireccionar los recursos para hacer una mejor prevención. Así que yo creo que hay buenas oportunidades. Obviamente los gobiernos están concentrados en resolver lo que está sucediendo, pero creo que hay que alcanzar a ver las dimensiones multipaís. Muy bien, le agradezco muchísimo. Entiendo que además usted también tiene acceso a los titulares de sectores en diferentes países de América Latina y vale la pena escuchar esta posibilidad. Muchas gracias, doctor Bustamante, por estar con nosotros y nos vamos ahora de inmediato con